Hola, en este nuevo estudio vamos a hablar sobre la palabra, sobre cómo nosotros utilizamos la palabra, cómo la utiliza Dios y cómo deberíamos usarla nosotros en nuestro andar diario, tanto nuestra palabra como la palabra de Dios. Acompáñame. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un instante, el poder de Dios, a través de la palabra, hizo que todo lo que necesitaba existir, existiera. Y luego con su palabra fue ordenando las cosas y dándole forma, hasta que llegó el momento de volver a crear y creó la vida en los animales. Y luego, una tercera vez y última vez, donde Dios decide crear cuando crea al hombre. Y cuando crea al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quienes estudian al hombre y quienes estudian a los animales, y sobre todo con el avance de la tecnología, de la ciencia en el día de hoy, dicen que, comparando por ejemplo el genoma humano y el genoma de los animales, se encuentran que somos muy parecidos a, por ejemplo, al chimpancé, y que tenemos en común el 99% de nuestro genoma con él. Pero que ese 1% hace la gran diferencia, una gran diferencia que se ve morfológicamente, que se ve fisiológicamente y que se ve sobre todo cognitivamente. Como hombre de Dios, yo debo decir que nos diferenciamos en mucho más que solo esto, ¿sí? También en nuestra vida espiritual, en lo que Dios vino a darnos. Ahora, quienes estudian por ese lado dicen que una de las principales diferencias entre el hombre y, por ejemplo, el chimpancé, con quien somos tan parecidos, no las grandes diferencias, sino grandes coincidencias, es el uso del pulgar. El dedo pulgar le ha dado a los primates la capacidad de tomar cosas y de generar entonces herramientas, y que a partir de ahí se habría desarrollado la inteligencia del hombre. Lo cierto es que el hombre lo desarrolló, pero el mono no lo desarrolló. ¿Y es esta la gran diferencia? No. La gran diferencia está en lo que Dios puso en nosotros y tiene que ver con la parte cognitiva, pero la gran diferencia no está en el pulgar, sino en cómo usamos la mano, sino en la palabra. La palabra distingue de una forma especial al hombre sobre todas las especies. Y la palabra no es un don simplemente que el hombre tiene, sino que es el resultado de un montón de otras habilidades que el hombre tiene que terminan en la necesidad de poder expresarse y en la palabra. Veamos una por una. En primer lugar, el hombre tiene la capacidad de pensar. Y de pensar no solamente como piensan los animales, que también piensan y sueñan cuando duermen, sino la capacidad de pensar y de razonar, de usar la lógica en una forma que ningún otro cerebro está preparado y tiene capacidad para hacer. En segundo lugar, tiene la capacidad de conceptualizar las cosas concretas, pero también de las cosas abstractas. Hablar de amor, por ejemplo, es un concepto que es imposible para otra especie que no sea el hombre. El hombre tiene la capacidad de conceptualizar cosas y por eso nuestro idioma es tan abundante en palabras para poder
trabajar justamente con toda esa capacidad de conceptualizar, de tener conceptos de cosas tanto concretas como abstractas, ¿sí? Y podemos discutir entre una palabra y la otra las finas diferencias entre palabras que parecen sinónimos pero que no lo son, conceptos que parecen ser el mismo pero no lo son. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad tan desarrollada, ¿sí? Tan precisa de conceptualizar. Cuando Dios creó al hombre, dice que Adán salió por la tierra y lo primero que hizo fue empezar a identificar y a ponerle nombre a los animales y a llamarlos a cada uno por su nombre. Dice que les puso nombre. La otra cosa que el hombre puede hacer es imaginar. Esto es traer imágenes a su mente, imágenes de recuerdos, imágenes de cosas reales, pero también imágenes de cosas o supuestas o fantasiosas que no existen, ¿sí? Pero que en su cabeza pueden estar. Algunos dicen que si lo podés imaginar, lo podés lograr, que empieza por la imaginación el acto de lo que sigue, que es poder crear. Crear es una de las cosas que más nos identifican en la semejanza que tenemos con Dios. Esta capacidad de poder hacer de lo que no hay algo que no existía antes, ¿sí? Una cosa totalmente novedosa, una cosa totalmente nueva, ¿sí? Esa capacidad de crear en el hombre es parte de la semejanza que tenemos con Dios. También el hombre puede aprender como ningún otro ser puede aprender, y tiene la capacidad de guardar en su memoria las cosas. Todo eso hace que el hombre tenga la necesidad, ¿sí?, de poder comunicar esto, de poder expresarlo, y por eso aparece la capacidad de hablar como un don necesario, pero como un don también derivado, ¿sí?, nuevo, distintivo en la raza humana. Este hablar o comunicar también vamos a ver que se expresa de dos maneras. En primer lugar, a través de la palabra, ya sea la palabra hablada o sea la palabra escrita, ¿sí? La escritura no es un algo así nomás en el hombre. Esa capacidad que tiene de comunicar a través de la escritura es maravillosa, es única, es preciosa de parte de Dios para con el hombre. Pero también lo puede hacer a través de sus creaciones, y sus creaciones abarcan tanto creaciones artísticas como también tecnológicas. El haber inventado la rueda, la pólvora, ¿sí?, todas esas creaciones artísticas, lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿sí?, que transmiten, no solamente resuelven, sino que transmiten cosas que a veces con palabras no pueden decirse. Enfrentarse ante una obra de arte de un pintor o de un escultor, ¿sí?, es una experiencia única. Ni hablar de enfrentarse a una orquesta sinfónica, por lo menos para mí, ¿sí?, lo que me transmite, lo que puede transmitir las emociones sin palabras. Y cuando llega la palabra, ni qué hablar. Muy bien. Entonces es momento de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo hablamos nosotros? La segunda cosa que yo quiero ver hoy es ¿cómo habla Dios? Y en tercer lugar, comparando el cómo hablamos con el cómo habla Dios, ¿cómo deberíamos? ¿Qué dice el manual del diseñador? Esto es la Biblia, el manual de nuestro Creador, acerca de cómo deberíamos hablar. Veamos cómo hablamos nosotros. Nosotros hablamos y nos expresamos a través de no solamente las palabras. Hablamos a través de nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestra disposición, nuestra presencia, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestras creaciones. Todo eso habla por nosotros. Todo eso comunica algo de nosotros. La sola presencia, el cómo se viste, cómo se presenta una persona nos dice mucho de él, cómo se para, cómo gesticula,
cómo habla, cómo se expresa, si habla bien, si habla mal, si tiene la capacidad de poder expresar los conceptos o le cuesta hacerlo o no tiene la capacidad para hacerlo. Nos dice de su formación, nos dice de su capacidad, nos dice mucho de esta persona, pero también sus gestos, también sus hechos, sus actitudes. Hay personas que no hablan mucho, pero hacen lo suficiente como para que uno sepa quiénes son y pueda valorarlos, para bien o para mal, ¿sí? Pero nuestros hechos, nuestra disposición para el hacer o para no hacer, ¿sí? Y ni hablar del servicio y del trabajo. Todo esto habla de nosotros. Y si podemos generar creaciones y podemos meternos en lo artístico, en lo tecnológico, en lo científico, ni hablar de cómo habla de nosotros, ¿sí? ¿Cómo habla Dios? Dios habla a través de la creación. Dice que la creación toda cuenta la gloria de Dios. Un amanecer, un atardecer, la lluvia, las montañas, los paisajes, el poder mirar la inmensidad del universo nos habla de Dios. La creación dice que anuncia de día en día su palabra, ¿sí? Hay un mensaje de parte de la creación de día en día, de momento en momento. Solo hay que saber ver, solo hay que saber leer lo que nos está diciendo. Pero también Dios habla a través de su palabra. Y cuando hablamos de que habla a través de su palabra, hablamos de la intervención de Él mismo a través de su Espíritu Santo, trayendo ya sea revelación o profecía. Y hablamos de la Biblia, que es su palabra escrita, ¿sí? De esta manera habla Dios, se comunica con nosotros, a través de lo que ya dejó establecido, escrito, la revelación que pueda darnos acerca de ello, pero también a través de la profecía, el mensaje fresco, único, nuevo, que no está escrito en ningún lado, pero que Dios necesita decirnos hoy. Esta pregunta es central en lo que quiero decir. ¿Es la palabra de Dios poderosa? Esto es una pregunta que a algunos le puede resultar obvia, sonsa, absurda de preguntarse. Porque la respuesta más sencilla y más, como se dice hoy, políticamente correcto, sería decir que la palabra de Dios es poderosa con un sí gigante. Pero estrictamente, cuando uno analiza cómo funciona la palabra en Dios, yo debería decir, y déjenme explicarle para esto este estudio, que la palabra de Dios en sí misma no es poderosa. Pero si yo digo esto, genero un problema y una reacción como tal vez la que esté provocando en ti. Así que prefiero decir, ¿qué es un ni? ¿Esto qué es un ni? Es un sí o un no con mucha explicación que ahora quiero darte. No me la puedo dejar solamente en un sí o un no. Es un ni que necesita explicaciones, ¿sí? Así que sigamos viendo esto de la palabra de Dios. Vayamos entonces a la misma palabra de Dios, la Biblia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que dice? Que es inspirada por Dios y dice que es de gran utilidad para el hombre. No dijo que sea poderosa ahí. Segundo lugar, dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto dice Hebreos 4:2. Estos dos versículos creo que son los que más usamos para hablar de la utilidad de la palabra para con nosotros. Pero no son los únicos versículos. También dice en Hebreos 1:3 que Jesús, siendo el Hijo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y sigue describiendo cosas, pero me quedo acá,
¿sí? Fíjense que no dice que sustente las cosas con el poder de su palabra. Dice que lo sustenta ¿con qué? Con la palabra de su poder. La palabra de su poder es ni más ni menos que la expresión de su poder, ¿sí? La palabra de un cantante es la expresión de un sentimiento, de la descripción de un momento, ¿sí? Cuando hablamos de la expresión de la palabra del poder, es la expresión de su poder. Pero no dice que la palabra sea poderosa. Luego dice, Cristo no me envió, dice Pablo en 1 Corintios, no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Esto quiere decir que toda la palabra es poderosa? No, dice que la predicación del Evangelio, cuando presentamos la palabra de la cruz, ¿sí?, es poder para los que se pierden, ¿sí?, es poder para los que se salvan, perdón, ¿sí?, porque pasan de muerte a vida, porque el mensaje llega a ellos y se produce algo más que hace que Pablo lo exprese de esta manera. Pero sigamos adelante, deme un poquito más de tiempo. Si yo tengo que responder, entonces, ¿es la palabra de Dios poderosa? Y a la luz de lo que acabo de ver, podría concluir que sí. Sí, sí. Sí, con acento, como una afirmación, pero sí, sin acento, se cumplen algunas cosas. ¿Y qué es lo que quiero ver y desarrollar? ¿Qué es lo que debe pasar para que sea poderosa entonces? Porque en un momento dijo que es viva, que es efectiva, que es poderosa para los que se salvan, ¿sí? O sea, le va poniendo condiciones a la efectividad o no de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo la palabra de Dios podemos decir tranquilamente, con total seguridad, sí es poderosa? Cuando hablamos conforme a la voluntad de Dios y cuando hablamos como Dios habla. Cuando hablamos conforme a la voluntad de Dios no hay ninguna posibilidad de que no sea poderosa. Pero entonces también debemos hablar como Dios habla. Y ahora me pregunto, ¿cómo habla Dios? Volvemos a la pregunta, ¿cómo habla Dios? Este versículo es central en todo lo que quiero decir, para que usted me entienda a dónde va el punto de lo que quiero decir. Dice en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no va a decir una cosa por otra, ni se va a comprometer en lo que no va a cumplir, en primer lugar. Pero luego dice, y esto es el quid de la pregunta, ¿sí?, la respuesta a nuestra pregunta, si la palabra de Dios es poderosa o no. Dice, ¿Él dijo y no hará? ¿O habló y no lo ejecutará? ¿Por qué lo expresa de esta manera? Porque mire, si hay un compromiso de parte de Dios con algo, es con su palabra. Y no es lo que nosotros solemos hacer. Hablamos por hablar. Salen de nuestra boca palabras de todo tipo. Los estudios dicen que decimos cosas que no son ciertas, que no son verdad, a sabiendas nuestro, ¿sí?, lo cual lo convierte en una mentira, al menos 3 veces en una conversación de 10 minutos. Y que por día podemos llegar a decir hasta 400 cosas que no son. Desde el me quiero morir, lo mataría, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, y no necesariamente es bien. Usted dirá, bueno, pero ponerse a explicar, bueno, lo que sea.
pero decimos cosas que no son realmente ciertas muchísimas veces. Esto no pasa con Dios, ¿sí? Pero fíjese, el punto es este. Si Dios dice, por ejemplo, que mañana va a llover, mañana ya llovió. Porque Él va a hacer todo lo necesario y proveerá todo lo necesario y moverá todo su poder, ¿para qué? Para que mañana llueva. Si Dios dice que esa pared, que es blanca, es verde, mire, aunque usted la vea blanca, délo por sentado que se transforma en verde. ¿Por qué? Porque todo el poder de Dios y todo el compromiso de Dios va detrás para hacer que esa pared sea verde y deje de ser blanca, ¿sí? Esa es la forma en que Dios actúa. Cuando Él dice su palabra, lanza su palabra, déjeme expresarlo de esta manera, lanza su palabra, todo el poder de Dios va detrás de ese lanzamiento a buscar que se concrete. Lo cual no siempre pasa con nosotros. No siempre decimos algo y nos comprometemos detrás de lo que hemos dicho. Pero Dios siempre actúa así. Dice, Él dijo y no lo hará. No dice y luego se queda sentado. Esto lo que significa es que Dios no dice y se queda esperando que ocurra. Él dice y luego sale para hacerlo. Dice, ¿hablará Dios y no lo ejecutará? Si Dios dijo que lo va a hacer, lo hace. Dios no se queda esperando que las cosas ocurran. Él hace que las cosas ocurran porque vas comprometido a hacerlo. Y como dice al principio, no se compromete en lo que no va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el poder? ¿En Dios o en su palabra? La respuesta es, sin lugar a dudas, no está en la palabra de Dios el poder. El poder está en el Dios que habla, el Dios de la palabra. El poder está en Dios y eso hace que nosotros podamos decir o creer o minimizar o resumir que la palabra de Dios es poderosa, pero el poderoso es Dios. Bueno, eso da lo mismo, me podrá decir usted, pero no da lo mismo. Porque ahora, renglón siguiente de esto, los que vamos a usar la palabra de Dios somos nosotros y ahí viene el problema. Si no entendemos esto, vamos a tener muchísimo problema para usar la palabra de Dios. Y a eso quiero llegar. La palabra en sí no es poderosa. El que es poderoso, ¿quién es? Es Dios, el Dios de la palabra. Así que partamos de esto, ¿sí? Muy bien. Sigamos viendo cómo habla Dios. Fíjense en esto que vengo diciéndole, cómo lo resume Hebreos. Hebreos dice que antes, en el primer capítulo, antes nos hablaba parcialmente y reiteradamente. Y lo fue diciendo a nuestros padres a través de los profetas. Lo que anunciaba era la venida de Jesús. Y lo que decía, lo decía una y otra y otra y otra vez. Y cada vez iba creciendo ese mensaje, pero nunca lo decía totalmente. Y así fue creciendo la revelación y la profecía hasta los días de Jesús. Eso fue, dice el escritor a la carta a los Hebreos, a nuestros padres a través de los profetas. Pero ahora nos habló completamente, acabadamente, perfectamente, en forma terminada y completa. ¿Y cómo lo hizo? ¿Escribió la Biblia? No. Si usted espera encontrar todo en la Biblia, temo desilusionarlo. Ahí está todo lo que necesitamos, pero eso no es todo lo que podríamos saber de Dios. Pero ¿sabe dónde está todo? Todo está en Cristo. Así que cuando Dios quiso hablar acabadamente, concretamente, perfectamente, engendró un hijo. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, ¿sí?, que la palabra se hizo carne, ¿sí?, y habitó entre nosotros, y que habitó, dice, con la gloria del unigénito del Padre.
vaya si hay compromiso en Dios a la hora de hablar. Cuando necesitó hacerlo, involucró su ser. ¿Cómo lo hizo? Engendrando un hijo. Le dice a Jesús, cuando el momento del bautismo, yo te he engendrado hoy. Eso es clarísimo en la palabra. No hay discusión en eso, ¿sí? El Dios poderoso, cuando necesitó hablar completamente, la palabra hablada no le alcanzó y engendró un hijo. Cuando usted quiera saber todo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Leer la Biblia, por supuesto que tiene que leer la Biblia, si se la sabe de memoria, mejor. De eso se trata este programa, de entender cada vez mejor la Biblia. Sí, la palabra escrita de Dios que dice que es viva y eficaz y que es la profecía más segura que tenemos. Sí, fantástico, pero si usted quiere conocer acabadamente, perfectamente a Dios, con quien se tiene que encontrar es con quién. Con la palabra con mayúsculas, que es Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo debemos entonces hablar nosotros? Ya vimos cómo hablábamos, cómo es que todos los hombres nos expresamos, y vimos cómo habla Dios y cómo habla Dios comprometiéndose con su palabra. Pablo dice en 1 Corintios 14 que debemos hablar con sentido. Esto es, no con palabras huecas, sin sentido, sin una comunicación detrás, ¿sí? Y esto dice es la palabra con sentido, una palabra que tenga primero revelación. Cuando hablamos que tiene revelación, estamos hablando de que esta palabra tiene un mensaje de parte de Dios detrás. Que hablamos palabra con sentido de Dios, con un sentido que Dios nos ha dejado ver y lo repetimos y lo comunicamos. Con ciencia, con conocimiento, con profecía, sabiendo lo que Dios quiere decir en ese momento, y con doctrina, enseñando la palabra. Dice Pablo entonces, ese sea vuestro hablar. Ahora, ¿qué de esto que ha venido a nosotros de llamar a las cosas que no son como si fuesen? ¿Está bien? ¿Está mal? Ya vimos a Dios cómo trabaja con su palabra. Lo dice y sale para hacerlo. Y cuando vemos esta expresión está sacada de un versículo de Romanos, capítulo 4, que hablando de Abraham dice que él le creyó a Dios, el cual Dios da vida a los muertos y el cual Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, esto nos habilita a hacer toda la cantidad de cosas que hemos visto hacer en honor a este versículo. De llamar a las cosas que no son como si fuesen y esperar que mágicamente, como si fuese abracadabra, pata de cabra, las cosas se cumpliesen y se transformasen. De ninguna manera, porque ni siquiera Dios lo hace así. Cuando Dios dice que la pared se va a cambiar de color, sale a pintarla. Cuando Dios dice algo, no se queda esperando a que se cumpla, sino que sale a hacer que se cumpla y trabaja en pos de su palabra. Ahora, este versículo nos ha hecho muchísimo daño, porque ha hecho que las personas crean que la palabra que expresan con su boca, es más, ni siquiera que es palabra de Dios, cosa que se les ocurre en llamar a la bicicleta amarilla, llamar al loro, al moro, a no sé qué cosa, y llamar a las cosas que no son como si fuesen y después sentarse a esperar, porque tenemos la autoridad de ¿qué? No nos dio Dios autoridad para eso. Y cuando sale una palabra que no sabemos si está bien, atamos, cancelamos, ¿sí? Y ahí andamos revocando absolutamente todo lo que dijimos. Dice Pablo, mucho más sencillo, llénenla de revelación, de ciencia, de profecía, de doctrina.
no la llenen de cosas huecas. Y si van a hablar, y si van a decir que algo que no es, si van a decir que la pared va a cambiar de color, hermano, agarre la brocha y póngase a pintar. Porque esa es la manera en que debe actuar uno que habla de parte de Dios. ¿Me hago entender? Muy bien. Tengo pues, dice Pablo, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire qué manera de hablar. ¿En qué lo hacía? ¿Cómo lo hacía Pablo? Dice que lo hacía en el poder de ¿quién? En el poder del Espíritu de Dios. Y por eso lo hizo con palabra, con obras, con señales y prodigios. Esa es la forma de hablar. No andar por ahí queriendo hacer que mágicamente todo funcione, porque no es magia lo que Dios nos ha dado. Si nos ha dado algo, es el acceso a su poder, pero para hacer mover el poder de Dios, mi hermano, tenemos que estar conforme a su voluntad. Si no estamos conforme a su voluntad y poniéndonos a servir y a trabajar como Él trabaja, no hay forma de que la cosa funcione. ¿Se lo explico mejor? Dijo entonces Jesús a los judíos. Ahora salimos de Pablo, ahora vamos a hablar del Maestro. ¿Qué dice Jesús? Dice que Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en Él de esta manera: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esta es su primera expresión del asunto. Luego, unos capítulos más adelante, dice a sus discípulos: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No hay magia en esto. Hay labor, hay poder de Dios en el medio, hay trabajo de parte de Dios. Pero dos cosas dice el Señor. Primero, si permaneciereis en mi palabra, y segundo, si mi palabra permaneciere en vosotros, permanece en vosotros. ¿Qué significa? Que permanezcamos en la palabra. Todo ser, para formarse y para andar, necesita límites. El mundo necesita límites, las naciones necesitan límites. Nuestros niños necesitan límites para crecer, para educarse. La ciencia necesita límites, las artes necesitan límites. Todo necesita límites. Usted no puede pintar fuera del cuadro o lo que sea, ¿sí? ¿Para qué están las reglas de juego en una nación? ¿Para qué están las leyes, las reglas de tránsito, las reglas de convivencia, las escritas y las no escritas? Esas son nuestras barandas, esos son nuestros límites. Ahora dice Jesús: yo le pongo un límite mayor, más importante. ¿Cuál es mi palabra? Mi palabra será las barandas que te lleven por el camino, la que, si ustedes se mantienen ahí, todo fantástico. Pero luego dice: si mi palabra permanece en vosotros, eso es otra cosa. Porque yo no puedo permanecer en la palabra sin la palabra primero no la conozco, no permanece en mí. Cuando usted llega a un país que no es el suyo, sale de, por ejemplo, de la Argentina, y entra a un país, el que sea, y comete una infracción, y lo llevan ante el juez, ¿sabe qué va a pasar? Usted no puede decir: yo soy argentino, no conozco la ley de este país. En ningún lugar del mundo usted puede decir: yo no conocía la ley de este país. Cuando usted pisa un terreno, el terreno de otro país, ni hablar del suyo, pero el terreno de otro país, usted tiene la obligación de conocer la ley.
Porque si no, usted tendría el permiso para romperla. Y acá cuando Jesús dice que permanezcamos en su ley, en su palabra, lo primero que está diciendo es, tienes que conocerla. No podemos llegar ante el trono y decir, la verdad es que yo no sabía que las cosas funcionaban así en el reino. Si usted entró al reino, tiene que conocer las reglas del reino. Si usted es de Cristo, tiene que conocer su palabra para permanecer en su palabra. Un discípulo de Jesús, Juan, que conocía todo esto, lo va a expresar de esta manera, y voy concluyendo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pero empezamos de hablar y terminamos de andar, es que de esto se trata. No solo hablamos con nuestras palabras, hablamos con todos nuestros hechos. Y cuando Dios habla, todo su ser, todo su poder, todo su accionar se pone en movimiento, porque no hay otra forma de hacerlo. Me estoy acordando del hebreo. Los hebreos tienen un idioma muy particular, un idioma sin tiempo futuro, porque ellos hicieron o recibieron su idioma a través de la fe, y su fe les hacía actuar a partir de lo que veían a Dios hacer. Así que ustedes van a ver, por ejemplo, que los profetas, cuando hablan del futuro, nunca dice acontecerá que tal cosa, sino que dice que aconteció ¿cuándo? Vi que pasó tal cosa. ¿Cuándo? Y dentro de 1000 años. Pero entonces no pasó, para ellos ya pasó. Si Dios dijo que mañana llueve, ya llovió. ¿Cuándo llovió? Mañana. Pero mañana todavía no llegó, pero ya llovió. Porque si Dios lo dijo mañana, llueve. Así que si Dios dijo que mañana llueve, el hebreo sale con paraguas. ¿Cómo es nuestra fe respecto de lo que creemos y de lo que hablamos? ¿Cómo debemos hablar nosotros? Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Recién decíamos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En aquel momento Dios decidió hablar concretamente, completamente, y engendró un hijo, y la palabra se hizo carne en Jesús. Hoy, la palabra debe encarnarse en nosotros. Es tiempo de que nosotros encarnemos la palabra. Y así como que todo aquel que quiere conocer a Dios acabadamente tiene que ir a Jesús, todo aquel que no conoce a Dios tiene que encontrar a Dios en nosotros. Con el mismo compromiso con nuestra palabra, como el que Dios tiene con su palabra, es como nosotros hoy debemos hablar. Te bendigo. Este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast Y Ahora, ¿qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.